Bien, ya estamos al aire. Estamos al aire, ¿cierto?, en un nuevo conversatorio de salud mental que lleva por nombre Liderazgo para acompañar a los equipos en tiempos de oportunidades. Vamos a dar unos segunditos, ¿cierto?, para que las personas que están en esta plataforma de Facebook puedan comenzar a conectarse. Hoy día tenemos un nuevo conversatorio de una temática súper importante, muy interesante. Tenemos además el desafío, ¿cierto?, de poder descubrir qué es que la pandemia nos trae, ¿cierto?, al contexto laboral, desde la mirada del liderazgo. Estamos además hoy día acompañados de un gran profesional, pero además una gran persona que tengo la oportunidad de conocer, y agradecida infinitamente porque nos acompaña desde Colombia, desde Bogotá. Está con nosotros hoy día Gabriel Vázquez. Él es sociólogo, es especialista en gerencia del desarrollo humano, además es coach ontológico de Newfield Network y es experto en liderazgo. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias por ser parte de este nuevo conversatorio que está organizado por el CAPSI, el Centro de Atención Psicológica de la Universidad Arturo Prat, y darte la bienvenida, agradecerte tu tiempo. Es un placer verte y, por favor, te dejo a ti para que puedas presentarte y eres muy bienvenido. Oh, Mónica, muchísimas gracias a ti por invitarme. A todo el pueblo chileno tengo un afecto especial por Chile. Cuando he tenido la oportunidad de visitarlos, me han recibido con un calor y un cariño muy, muy grande. Digamos que me gusta mucho el país, la gente, las personas, y particularmente alguna vez la vida nos encontró en una formación, Mónica. Entonces, esta sensibilidad que nos une de cara a acompañar a otros, creo que estará puesta pues aquí también al servicio de todos los que se deseen conectar a conversar acerca de este tema de qué nos ha pasado, qué ha pasado a los líderes, a los equipos, qué nos ha ocurrido con la pandemia y cómo podemos avanzar y fluir diferente. Así es, pues, Gabriel. Es rico volver a verte, ¿cierto?, a través de esta plataforma. Como tú bien dices, nos une una formación en común, una hermosa formación en Newfield Network, la formación y todas estas herramientas que uno aprende, ¿verdad?, a través de esta formación. Y hoy día, claro, el desafío de este conversatorio es poder profundizar una conversación, poder invitar a las personas que ya se están conectando a poder entregarnos las preguntas, hacer los comentarios que este tema particularmente, ¿cierto?, les empieza a generar. Hoy día estamos hablando acerca del liderazgo para acompañar a los equipos en tiempos de oportunidades. Me acuerdo, ¿cierto?, cuando hablamos acerca de qué nombre podría tener este conversatorio, yo hablaba acerca de esta situación en la que estamos, de esta situación de crisis, ¿cierto?, en la que estamos. Pero tú, claramente, me dijiste, bueno, esto es un tiempo de oportunidades. Y eso la verdad es que a mí me gustó mucho. Me gustó mucho cómo muchas veces a partir de las situaciones difíciles, críticas, movernos a ciertos aprendizajes. Y es el desafío de este conversatorio, poder integrar los comentarios de las personas, las preguntas, lo que les está pasando, ¿cierto?, de la experiencia que tú has recogido también, porque trabajas con organizaciones, de poder saber qué podemos hacer frente a esto, ¿verdad? Y cuál es ese desafío en términos de los que ejercen el liderazgo, especialmente en el aspecto, en el mundo laboral. Y desde ahí me gustaría partir preguntándote, Gabriel, ¿cuál es el impacto, ya? ¿Cuál es el impacto que esta pandemia particularmente, que emocional, está generando en los equipos de trabajo? Sí, Mónica, pues me gustaría primero decir que cada vez como sociólogo nos encanta cada vez que hay como una ruptura en la historia de la humanidad, porque siempre ha dado lugar a unas estructuras nuevas, a unas realidades diferentes, y como que eso que estaba en crisis empieza a quedar atrás y empieza a aparecer algo nuevo. Por eso
quisimos nombrarlo como oportunidades. Y la verdad creo que difícilmente nuestra generación se había imaginado poder vivir en una pandemia. Difícilmente había sido posible, como que estábamos en situaciones de nuestros distintos países, como en situaciones de dificultad, pero no al nivel de una pandemia. Y por allá, tal vez en mayo, abril, mayo, teníamos contacto con distintas organizaciones y varios líderes y les preguntábamos cuál era la palabra, si tuviesen que resumir en una palabra, cómo definirían lo que les estaba ocurriendo, y la palabra que aparecía permanentemente era incertidumbre. Y esa incertidumbre venía atada a varios elementos. El primero es como una sensación de pérdida de control, de que yo podía planear un futuro, yo podía tener una planeación estratégica, podía decirle a mi equipo, hagamos esto este año, y como que de pronto eso se cayó. Y ya las prácticas, las capacidades y las habilidades que teníamos claras parecía ser o que no eran las que necesitábamos, o las que se necesitaban eran insuficientes. En consecuencia, esa sensación de pérdida de control generó mucha ansiedad. Y esa ansiedad era, ¿cómo resuelvo esto? Porque todo era absolutamente nuevo. Esto que ya es como fácil para nosotros se volvió algo completamente nuevo. Entonces aparecieron muchos fenómenos, como que el jefe llamaba a la persona y le preguntaba, Mónica, ¿tú en qué estás? Dime qué estás haciendo de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11. 2, empezó a aparecer un incremento del tiempo de trabajo. Entonces, como que si estás en casa, podías trabajar al mediodía, a las 6, a las 7, a las 10, a las 11. El tiempo de trabajo se volvió muy complejo. Y adicionalmente, el líder mismo también preguntándose, ¿yo cómo lo resuelvo? ¿Cómo hago esto? Paradójicamente, lo que nos fue trayendo también fue que aquellas organizaciones, que, perdón, hago una salvedad, este fenómeno no ha sido igual para todas. Probablemente aquellas organizaciones enfocadas al sector de la tecnología, por ejemplo, y algunas dedicadas a la fabricación o elaboración de alimentos, se vieron menos impactadas que aquellas de los servicios, como el turismo, la hotelería, aquellas que tuvieron que confinarse. Pero la tecnología no tuvo que confinarse. Aquellas empresas dedicadas a proveer de servicios de Internet, por ejemplo, pues por el contrario vieron que se elevó su capacidad y ya muchos tenían la capacidad, muchas personas tenían la capacidad de trabajar desde casa. Entonces, o el desarrollo de software, por ejemplo, es otro muy buen ejemplo. Entonces, para ellas fue absolutamente transparente. Entonces, el impacto no fue igual para todas. Para algunas fue natural, pero para otras fue muy complejo. Entonces, diría que para quienes fue muy complejo, el impacto se tradujo en más horas de trabajo, en la sensación de incertidumbre, que luego se tradujo en ansiedad, también en la dificultad de cómo nos coordinamos, cómo coordinamos acciones unos con otros, porque antes en la oficina era más fácil que yo me encontrara con Mónica y Mónica, nos vemos a las 8. Entonces ya eso cómo se hacía, desde saber cómo me conectaba a Teams o a Zoom, a este tipo de plataformas. Y en consecuencia también, ¿yo qué espero de ti? ¿Tú qué esperas de mí? Y el resultado que había sido definido en una planeación estratégica o en un acuerdo, ¿será importante? ¿Eso lo podremos hacer? Entonces como que el resultado empezó a ponerse en crisis y en el mundo organizacional, pues el resultado de alguna manera, por paradigma, se vuelve el rey. Entonces el impacto fue muy grande. Muchas organizaciones, o algunas, se paralizaron, Mónica. Fue como un asunto de no sé qué hacer. Esa ansiedad e incertidumbre se transformó en miedo. Y otras decidieron empezar a reaccionar. Y esa reacción fue muy potente y me encanta que este conversatorio gire en torno a la salud mental, porque enfocaron sus esfuerzos en los empleados y las familias. Es decir, ¿qué le pasa a Mónica como ser humano? Y como líder, y como miembro de equipo, ¿qué le pasa a tu familia? Y hubo fenómenos bellísimos
de realizar el Día de la Familia virtual. Solamente imagínate eso, desafiar esa creencia de que no era posible. Y ese, pues uno fue el Día de la Familia virtual, pero otros fueron expertos. Yo tuve la oportunidad de participar en una de estas compañías donde conversamos con las familias. Era bellísimo que estaba el empleado con el abuelo, la abuela, el tío, la tía que estaban en casa, confinados, conversando sobre la incertidumbre, conversando sobre cómo superábamos esto y cómo me estoy sintiendo. Y era una manera como la empresa generaba por creencia, no por un favor, por aparecer como que bonito que lo hacemos, ¿no? Por una profunda creencia de acompañar al colaborador a transitar este fenómeno, esta situación. Hubo momentos muy bellos. Eran webinars donde se encontraban pues varios empleados y de pronto, no sé, Carlos se encontraba con Pedro y después de 3 meses sin verse era: Pedro, ¿cómo estás? Qué bueno verte, Pedro. Era bellísimo y dejábamos el webinar abierto solo para que ellos pudieran conversar y hablar de cómo se sentían y lo que les pasaba. Entonces, para ya cerrar esta pregunta que me empiezo como a extender, creo que ha sido un enorme desafío para el mismo líder. Ese líder que venía teniendo prácticas empáticas, cercano al equipo, que co-construye con el equipo, ese líder no vio tanto el impacto. Se apalancó y siguió subiendo en su liderazgo, no lo sintió tan fuerte. Pero este líder distante, autoritario, que no integra al equipo, este líder ha tenido demasiados problemas y eso se tradujo en climas organizacionales más complejos, más difíciles. Y por esa razón, la pregunta central termina siendo, entonces, ¿qué en este contexto, qué es liderar? ¿Y cuáles son esas organizaciones que en el largo plazo, qué estilo de liderazgo más bien sostiene estas organizaciones y cuáles no? ¿Cuáles ya no son viables? Porque esto llegó, las organizaciones y los líderes se fueron dando cuenta que esto llegó para quedarse. Aún la pandemia, cuando la pandemia se vaya, cuando ya llegue la vacuna y estemos todos vacunados, ya el teletrabajo quedará instalado, el uso de estas herramientas quedó instalado, el trabajo colaborativo va a quedar aún más fuerte, un estilo de liderazgo más cercano quedará más instalado en las organizaciones. Y aquellas que no, como ocurre en cualquier transición mundial de la humanidad, como cuando se dio la revolución industrial, el telar llegó a reemplazar 36 obreros. Y esos 36 obreros pasaron a tener otros oficios, pero las organizaciones que no lo hicieron, digamos, se fueron quedando y se fueron transformando. Y hoy en el mundo todavía tienes personas, artesanos, que siguen usando las manos para tejer. Y es una manera organizativa válida. No quiere decir que invalidemos esas otras organizaciones, pero lo cierto es que mi deseo de trabajar en una organización le apuntará a esta organización que se alinea con mis valores, con mis principios, con lo que a mí en lo que creo. Ya ha ido pasando esa época en la que quería trabajar en una empresa y estar ahí hasta jubilarme. ¿Sí? Ya eso ha ido cambiando. Entonces creo que el impacto ha sido gigantesco. Aquí estamos enumerando solo algunas cosas. Ni qué decir a nivel social. A nivel social, muchas personas en grandes ciudades se están preguntando si vale la pena pagar un apartamento en el centro de la ciudad. Carísimo, y más bien, ¿no será mejor irse a las afueras con un costo de vida más bajo, sabiendo que tiene una muy buena conexión a internet y tiene la posibilidad de estar en casa? Entonces los impactos han sido de todo nivel y serán las organizaciones y los líderes los que sean conscientes de esa transformación las que van a continuar de una manera diferente. ¿Cómo se gestiona este desafío? ¿Cómo los líderes logran mirar? Porque la pandemia finalmente genera una especie de espejo a la organización. Le muestra cómo está
viviendo, y le muestra también en el nivel de conciencia en el que está, porque claramente es muy distinta una organización que apunta, ¿cierto?, y protege los aspectos que tienen que ver con la salud mental de sus trabajadores, a otra que pone el foco, ¿verdad?, en los aspectos de control, ¿verdad?, de la autoridad, desde ahí resolver, ¿cierto?, el miedo que probablemente están viviendo. Entonces, las organizaciones se vuelven sensibles a este tipo de situaciones, ¿verdad? Cómo se mueven, cómo gestionan estas transformaciones conscientes, que me gusta mucho que las transformaciones sean verdaderamente conscientes. Sí. Por distintos niveles. Pues mira, Mónica, la pregunta es bellísima, la verdad. Esta semana estaba en un webinar de inteligencia emocional de otra persona, y alguien hacía una pregunta, un líder preguntaba: ¿cómo puedo medir cuánto va a devolverse esa formación que voy a hacer en inteligencia emocional en la empresa? Porque si no se devuelve, pues sencillamente yo no pago por ella. Esa era la intencionalidad. Y yo sentía que esa pregunta está fundada en cuánto me vale y qué costo me va a retribuir. Y lo cierto es que claramente las organizaciones necesitan ser sostenibles en el tiempo, pero creemos que solamente el aspecto financiero último es el que va a medir ese retorno. También no nos podemos ir al otro lado, tal vez todo romántico, y no mostrarle al líder en el terreno de los resultados. Entonces yo creo que lo respondería de dos maneras. Primero, poderle mostrar al líder el impacto que está teniendo en la rotación de personal, es decir, personas que entran y salen muy rápido de mi empresa por desvinculaciones. Dos, el clima organizacional, ¿cómo está? Las personas quieren trabajar acá, se sienten felices, orgullosas, defenderían la empresa, se sienten identificadas. Solamente por tener esos dos indicadores que están muy atados a la salud mental. ¿Cómo están? Ven, hablemos de resultados. ¿Ven? Pongámoslo sobre la mesa para ver si efectivamente esto sí se está sintonizando o no. Entonces, eso se lo diría yo a un tipo especial de líder. A otro líder, definitivamente yo le mostraría cosas como: tu organización, ¿para qué existe? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Esto da lugar a que conversemos sobre propósito. Hay alguien un autor que sigo mucho, que me encanta, que es Simon Sinek. Simon Sinek dice que todas las organizaciones saben qué hacen, algunas saben cómo lo hacen, pero muy pocas saben para qué lo hacen. Y aquello del para qué da lugar a preguntarme cuál es el razón del sentido de mi existencia como organización. Si mi organización desapareciera hoy, ¿alguien la recordaría? Y esto, que para algunos puede sonar un poco romántico, lo quiero poner en términos de cifras. Hace poco acaba de salir el informe de Deloitte que dice que se entrevistaron a 2.500 personas aproximadamente, y el 79% de ellas recuerdan en la pandemia, recuerdan la marca de una compañía que hizo algo por alguien. Es decir, que a partir de un valor humano vital, como la esperanza, la confianza, la empatía, la colaboración, cuidaron a alguien, cuidaron la sociedad. En Colombia hay particularmente un fenómeno del que me gusta hablar, y es que hay una empresa de cine en Colombia, que no tengo nada que ver con ella, soy un ciudadano normal, se llama Cine Colombia. Cine Colombia, cuando la pandemia se dio, decidió suspender y cerrar las salas de cine antes de que el gobierno lo dijera, con el propósito de cuidar a la población. Las otras salas de cine han decidido abrir, ella ha decidido no hacerlo. Hace poco dijo, vamos a abrir la sala para una sesión privada, pero para nuestros empleados y para las familias de los empleados. Es decir, se han conectado empáticamente
con el trabajador, diciéndoles, nosotros sí, proyectamos películas, pero lo más importante es cuidarnos, protegernos. Adivina la gran mayoría de la población colombiana a qué sala de cine va a visitar una vez todas estén abiertas. Entonces, esto de hacer conciencia sobre el tipo de organización que tengo, si yo lo puedo fundar sobre un propósito, ¿para qué existo? Y detrás, no será posible si yo como líder tampoco me pregunto yo, ¿para qué existo? ¿Para qué lidero? ¿Cuál es el legado que yo quiero dejar? ¿Esto está al servicio de quién? Más allá de tener dinero, que digamos lo incluye, pero ¿cuál es el planeta? Lo hemos conversado, digamos, en otros escenarios. Este modelo que nos hemos creado ha ido destruyendo el planeta. Entonces estas organizaciones se conectan con esos valores que son superiores, aplazando un poco estos resultados financieros. No sé si ahí respondí a tu pregunta, Mónica. Sí, y además es súper interesante cómo lo planteas, porque depende mucho, ¿cierto?, de lo que la empresa ha construido. Depende mucho, ¿cierto?, de cómo enfrenta, con la actitud que enfrenta. Y fíjate qué interesante, nos hacen un comentario acá que me gustaría compartirlo contigo. Claro que sí. De la realidad en Chile, ¿ya? Jean-Paul nos comenta, muy cierto lo que indicas, sé de varias pymes cercanas que se han quebrado y muchos trabajadores han emigrado. Por el contrario, otros nos hemos tomado de la mano con más fuerza del equipo, haciéndoles sentir el embate común que todos recibimos con esta nueva realidad. Así es. ¿Desde qué emoción, cierto? ¿Desde qué emoción enfrentas esto? Claro, Mónica, claro, mira, hay una organización que yo acompaño, ella la amo profundamente, y hace cerca de un año, va a ser un año que construimos el propósito con ella. Es una empresa que se dedica a acompañar a pequeñas y medianas empresas a comercializar sus productos. Sus clientes, si se le puede decir así, son empresarios pequeños que tienen ya un producto y lo quieren comercializar. Detrás hay la idea de una familia, hay un sueño y el propósito, porque hay metodologías para construir propósitos. No, esto no sale de la nada. Y el propósito que surgió dice, conectamos sueños, transformamos país. Conectamos sueños, transformamos país. ¿Cuál es mi sueño como persona? ¿Cuál es mi sueño como líder? ¿Cuál es mi sueño como empresario? Y esto cómo lo pongo a transformar la realidad que tengo. Cuando lo fundo sobre un propósito, el equipo, el líder, el equipo, quienes están cerca, sienten una sensación de seguridad y confianza, porque eso que tú persigues es lo mismo que yo persigo. ¿Sabes qué? Nos parecemos tanto. Y Víctor Frank dice que cuando yo tengo un claro sentido de propósito, soy capaz de defender cualquier cómo, de superar cualquier cómo. Entonces, este asunto, quienes critican estos modelos los juzgan muy románticos, muy superficiales. Y la verdad yo creo que cada vez más se repiten. Y excúsame que olvidé una anécdota extraordinaria. Hace 15 días en Inglaterra, Burger King, la cadena de comidas rápidas Burger King, publicó un Twitter en el que, conmovida por los despidos que se estaban generando en los restaurantes de comidas rápidas de toda Inglaterra, dijo, mira, ¿sabes qué? Esto está provocando despidos masivos, así que yo los invito, Burger King, a que compres en KFC, a que compres en Subway, y además, la mejor opción es que compres una Whopper, pero si compras una Big Mac, no estaría mal. El gran competidor, el gran archirrival, que es McDonald's, estaba siendo defendido, acompañado, protegido de manera empática por su competidor. Eso no sucedía antes, eso era impensable antes. Fenómeno 1, fenómeno 2, acaba de lanzarse en Latinoamérica Disney Plus. Un día antes, Netflix estaba saludando a Disney Plus, diciéndole, hola, bienvenido a esta región del planeta, queremos darles la bienvenida. Eso no pasaba antes y es un asunto absolutamente genuino. Entonces es una explosión, llamémoslo así,
de empatía, de confianza, de seguridad, donde es el consumidor, si lo vemos de una manera un poco más grande, la sociedad, identificando qué organizaciones, qué líderes están cuidando los valores más profundos del ser humano. Todas no lo están haciendo claramente, pero aquellas que logren hacerlo seguramente van a sentirse retribuidas y en consecuencia voy a querer trabajar allá, voy a querer comprar esos productos. Entonces el asunto es más grande. Y además es una apuesta súper importante respecto de la sobrevivencia de la empresa, de cómo esto es cierto, efectivamente transitar mejor una crisis, como el cuidar, ¿cierto? Como el poner el énfasis en el cuidado efectivo es lo sostenible. Es eso. Lo estás nombrando muy bien, es el cuidado. ¿Qué es lo que queremos cuidar? ¿Qué es lo que no traicionaríamos nunca? ¿Qué es lo que le da sentido a nuestra existencia, más allá del producto? ¿Qué es lo que genera seguridad? Ahí hay un asunto de salud mental vital. Y yo sé que quien nos está escuchando lo entiende muy bien. Cuando el ser humano vivía por allá en las praderas africanas y aparecía un tigre o un león que quería comérselo, fuimos aprendiendo de manera evolutiva que yo necesito estar seguro y que la razón de supervivencia es vital. Entonces, cada vez que yo estoy en un equipo con otro, me estoy preguntando inconscientemente, ¿estoy seguro? ¿Ustedes me van a cuidar? Entonces, por esa razón, el líder y los equipos y las organizaciones necesitan crear espacios seguros donde yo pueda contigo co-construir, porque si no lo hacemos, pues eso no hablar de esto se nos devuelve. Necesitamos permanentemente, reiteradamente, reforzar el abrir esos espacios seguros, que son espacios resilientes. No es para nada trivial que el líder abra espacios de conversación de Mónica, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Qué necesitas de mí para poder que logremos esto? Y que Mónica no sea juzgada, no sea ridiculizada cuando digan siento esto, porque si siento que soy ridiculizado, lo que vamos a hacer como seres humanos es reprimirnos. Tengo aquí la estadística, la American Health, bueno, se me va aquí el nombre de la institución, es una institución norteamericana encargada de evaluar la salud mental, que encontró en un estudio que salió hace poco que se incrementó el 93% de personas versus el año anterior que reportaban casos de ansiedad y el 62% en casos de depresión fueron casos estudiados por esta institución 2019-2020. Se ha disparado. Entonces, se trata de cuidar a las personas, como tú lo has descrito, Mónica. Mira, voy a leer compartir, ¿cierto? Un comentario que dice, efectivamente, hace un mes y medio atrás, uno de nuestros clientes comenzó una campaña que se llama Casa Birra Recomienda, ¿ya? Donde invitaba a conocer y visitar a otros locales del mismo rubro de restobar. A menor escala, también se comenzaron a dar luces de empatía. Increíble la separación de aguas que ha dado esta pandemia para desgranar el choclo, como se dice en buen chileno. Sí, qué bien, me encanta que me cuenten esto. Claro. No es un fenómeno aislado, no lo es, definitivamente. Parece que, pero sin embargo, ¿cierto? Todo lo que tú dices, que en el fondo implica el ejercicio del liderazgo, pareciera que no todos los líderes logran tener esas habilidades, tener esas herramientas, porque cuando pensamos cómo un líder logra sostener el impacto emocional en su equipo, tú has hablado y has compartido, ¿cierto?, este elemento tan importante de la seguridad, de abrir ese espacio de confianza, de cómo validar las emociones del equipo. Pero, ojo,
la cultura en la que vivimos es donde es más cercana a deja las emociones fuera, este es el trabajo, acá no, acá esto de las emociones no es algo tan importante, acá tienes que trabajar, los problemas afuera. ¿Está cambiando esto? ¿Qué crees tú? Claro. ¿Hay aquí un movimiento importante de transformación, pensémoslo así? Claro. Tengo para eso una historia, Mónica. Hace tal vez unos 3 meses, una compañía me contactaba con un gran amigo para desarrollar en el modelo de una escuela de liderazgo. Es como un espacio de formación que reciben los líderes en esta empresa. Casi todos ingenieros. Entonces, con mi amigo creamos una propuesta que el eje transversal era la inteligencia emocional. Lo presentamos al gerente, al vicepresidente de gestión humana. Él, cuando escuchó la propuesta, pues inicialmente le gustó mucho y nos decía, mire, es que nuestros líderes son en su mayoría ingenieros y ellos tienen una perspectiva muy racional, un estilo de liderazgo muy racional y estos temas realmente poco les interesan. Difícilmente a ellos les agradará esto porque, de verdad, él decía, creo que ellos son líderes aemocionales, es decir, sin emociones. Entonces, bueno, estuvimos de acuerdo en que era necesario cambiar la propuesta. Hicimos pues algunos ajustes, arrancó la formación y después de 2 meses y medio, donde pasamos por, no sé, tal vez 40 y pico de grupos, el tránsito de todas las conversaciones daban lugar a ¿cómo construyo confianza? No sé cómo resuelvo esto. ¿Cómo hago para acompañar a los equipos? ¿Cómo hago para aprender a escuchar? No sé qué emociones estoy sintiendo. No sé leer las emociones de los otros. Y, ¿what? ¿Qué pasó acá? Este líder emocional de pronto nos mostró, ingeniero racional duro de planta, nos muestra su faceta más emocional. Nos muestra su vulnerabilidad, nos muestra su grandeza. No tuvimos que hacer nada, Mónica. No tuvimos que hablarles de inteligencia emocional. Ellos solos fueron referenciando esto. Entonces yo creo que definitivamente sí, habrá organizaciones, habrá líderes que este asunto de conversar de lo que me pasa es un asunto decorativo que necesito poner fuera, sacar a toda costa. Pero lo que creo es que cuando a estas personas, a estos equipos, tú logras, uno, hablarles en el terreno de los resultados. Yo creo que esa sutileza es muy importante. Ven, cuéntame cómo están tus resultados. Ven, cuéntame qué acciones estás teniendo para lograr esos resultados. Y desde qué observador estás logrando esos resultados. ¿Te suena el modelo de los AR? ¿Sí? Entonces, el resultado como que no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Este tipo de líderes juzgan que si tú de entrada vas a lo emocional, me amenazas, es amenazante, es hasta intimidante. Entonces no sé dónde ponerlo y lo necesito sacar, además porque puede generar en mí una cierta sensación de vergüenza. Si yo lo hago, pongo en riesgo mi reputación. Es como hasta poco profesional que yo hable de esto. Pero cuando entras por ahí, la conversación sola es lo que me ha ido ocurriendo en muchos equipos, en muchas organizaciones. Cuando le presentas la emoción, sí, como una predisposición a la acción, como algo que busca perseguir una meta. La emoción tiene detrás una meta. Y cuando usas ese lenguaje, con estas distinciones, el líder ya dice, claro, eso sí tiene que ver conmigo. Es vital, fundamental, lograr que ciertos líderes de determinadas posiciones, como ocurre en el mundo de la educación emocional, debe ser el docente el que primero hable de su emoción, la legitime. Si eso pasa, si el líder habla de su emoción, que no necesita decir estoy triste, estoy derrumbado, no necesita decir eso, no necesita decir que está frustrado, necesita decir cómo se siente. Y cómo se siente puede ser, esto me desagrada. Puede decir,
no sé cómo lo resuelvo, el que se muestre vulnerable. Cuando un equipo se puede mostrar vulnerable, o más bien al revés, cuando un equipo no se muestra vulnerable, muestra esa esa dificultad para hacerlo en términos de inseguridad. El equipo titubea, no logra mostrarse. Entonces, ahí estoy proponiéndole a todos 2 pistas claves. Háblame en mi lenguaje, porque en mi lenguaje yo no me siento amenazado. Y desde ahí el tema se abre. Muéstramelo en términos de comportamientos. ¿Sí? Cuando los coaches caemos muy fácil en irnos por allá al mundo de las ideas y pues nos encanta, lo amamos profundamente. Y creo que no hay que abandonarlo. Es desde donde arranco, para que, como es otro nivel de conciencia, me lleves de la mano, me acompañes, a que yo lo vaya transitando. ¿Sí? De alguna manera también es como una alfabetización emocional y es un enorme desafío para hacerlo. Entonces ahí está, retomo, háblame de resultados, parte de ahí, háblame de comportamientos, busca previamente con alguno de los líderes una posibilidad de conversar previamente con este líder para que él te diga cómo se siente. No llegues de una vez allá al equipo, porque el equipo puede cerrarse y no contarte lo que le ocurre. Entonces son 3 ideas, Mónica, que pueden ayudar a que esto pueda abrirse. Qué interesante, y estaba pensando, porque estamos pensando en lo que le corresponde al líder, lo que debe hacer el líder, lo que se espera del líder, ¿cierto? Y cómo sostiene, cómo el líder logra transitar estos periodos así complejos de cambio, de transformación. Pero, ¿quién sostiene al líder? ¿Qué pasa con el líder, con la persona del líder? Claro, Mónica, qué bello eso. Mírame, ¿quién cuida al que cuida? ¿Quién cuida al que cuida? ¿Quién cuida al que cuida? Entonces, detrás, inevitablemente, también como que volvemos un poco a la misma idea de cuál es el nivel de conciencia de esta organización. En lo organizacional hablaríamos de la cultura. ¿Qué dice la cultura organizacional? Entonces, si ese líder en esta organización es, como lo llamo yo, esa imagen que tenemos del Superman o la super Mujer Maravilla, que está allá en la montaña con una super capa, viviendo la soledad del liderazgo, donde él tiene que tener todas las respuestas. Claramente vive en una soledad tal que no puede mostrarse vulnerable. ¿Sí? No puede hacerlo. Y yo creo que esa vulnerabilidad, nuevamente, yo la puedo decirle que el líder le pueda decir a su equipo, díganme ustedes qué necesitan de mí. Yo qué puedo necesitar de ustedes, que pueda hacer pedidos, que pueda hacer ofertas, que pueda construir promesas. ¿Sí? Eso no va en contravía a lograr el resultado, es al revés. Claramente, sí, volvemos a la misma idea. Hay organizaciones donde yo soy quien lidero. Hay una expresión que aprendí que me gusta mucho y es pienso, luego estorbas. ¿Sí? Entonces, como que no pienses, no necesito que pienses, solo haz. Entonces, cuando yo creo que mi equipo es un recurso, pues ese equipo me va a ver a mí como líder, como alguien que le paga la nómina, le paga un salario y a la primera oportunidad que tiene va a huir. Entonces, es muy importante que las organizaciones se puedan, para responder a la pregunta, puedan evaluar sus estilos de dirección, cuáles son las premisas sobre las cuales están fundando el lograr resultados, que puedan escuchar lo que va ocurriendo en el entorno, que está haciendo que algunas organizaciones sean más exitosas, que eso también lo hemos cuestionado. Exitoso quiere decir solamente ganar dinero, o lo incluye. Hemos visto a nivel mundial muchos ejemplos. En Latinoamérica tenemos algunos atados a la corrupción, donde son o fueron o han sido empresas exitosas, pero con fenómenos de corrupción bastante graves. Entonces es necesario que por eso decíamos que esta es una gran oportunidad, que yo como organización pueda decir cuál es mi propósito, qué le da sentido a mi existencia, cómo se conecta esto con mi misión, con mi visión, cómo mi cultura
organizacional está permitiendo que esto sea sostenible? ¿Qué le está pasando a las incapacidades? ¿De qué se está enfermando mi gente? ¿Qué le está pasando a las familias? ¿Los empleados quieren quedarse aquí o ante la primera oportunidad quieren abandonarlo? Quieren irse a otro lugar. Entonces, creo que necesitamos volcar la mirada no solo al líder, sino a evaluar yo cómo veo al ser humano que trabaja aquí en mi organización. Y desde ahí, todos aquellos quienes nos dedicamos a acompañar a otros tenemos un rol vital. Mónica, como nunca antes en la historia de la humanidad, como nunca antes en la historia de la humanidad, esto de la inteligencia emocional, esto de sentirnos, había sido tan importante como hoy. Entonces, en lugar de sentir la desesperanza de que algunas no lo pueden hacer o no lo ven, hay unas que sí, y hay unas que nos están diciendo, muéstrame cómo lo hago, acompaña a mi gente, ayúdame a verme, ayúdame a identificar mis fortalezas y mis debilidades, ayúdame a construir un sentido de propósito, ayúdame a ver cómo me emociono, para qué me sirve la emoción. Entonces, por eso es que es una gran oportunidad, por eso, nunca antes había sido posible. Y yo sentí la diferencia de manera radical con muchos clientes. Es una gran lección, es una gran oportunidad entonces, esta pandemia para poder mirar y valorar, ¿cierto? Valorar el cuidado, las emociones, la confianza, las relaciones, el vínculo. Nos comparten acá otro comentario que quisiera leerte también, Gabriel. Dice, excelentes ejemplos, cómo un líder se pone en el lugar de todo su equipo para afrontar juntos todas las consecuencias que ha traído consigo la pandemia. Porque cada uno enfrenta distintos problemas en su entorno y encontrar un apoyo mutuo es importante. O sea, ¿cómo nos encontramos en esto? ¿Cómo estamos finalmente transitando todos esta situación? De cómo ese vínculo, ¿cierto?, nos permite sobrevivir. Sí, así es, Mónica. Yo creo que esto de la empatía, para mí la empatía es central en las conversaciones. Se ha disparado esto de la empatía, afortunadamente. Y aprovecho porque de la empatía hemos dicho muchas cosas y creo que la empatía tiene 3 dimensiones. Siempre hemos visto que la empatía es sentir lo que tú sientes, o más bien, nos ha dicho que es ponerme en tus zapatos. Sí, eso es como la frase más común. Sí, y yo creo que yo me puedo poner en tus zapatos, pero decir, ¿y yo qué hago con estos zapatos? No me interesan tus zapatos. Yo creo que es sentir lo que tú sientes, y esa es la que se le ha llamado la empatía emocional. Sin embargo, hay otras 2 dimensiones que la complementan, y es la empatía cognitiva, y esta empatía cognitiva es, Mónica, quiero entender tu punto de vista. Y ahí estamos hablando de escucha. Quiero entender tu punto de vista y no lo juzgo, sencillamente, o escucho los juicios desde donde lo dices, en el lenguaje ontológico. Entonces, quiero escuchar tu punto de vista, quiero saber eso, por qué es importante para ti. Juntas complementan esto de siento lo que tú sientes. Y la tercera dimensión es el interés empático, y es, dado eso que me dices, ¿cómo puedo acompañarte a resolver eso que te pasa? Y ese interés empático para mí es como la cereza puesta ahí encima del postre, porque yo puedo sentir lo que tú sientes, puedo comprender tu punto de vista, pero ¿sabes qué, Mónica? Como se dice un poco en el lenguaje callejero colombiano, si tú sabes contar, no cuentes conmigo. Entonces siento lo que tú sientes, puedo comprender tu punto de vista y quiero estar a tu servicio. Esa triada es lo que estas organizaciones y estos líderes que están fundando una nueva organización están descubriendo, que hace que se generen negocios de largo plazo y relaciones y vínculos de largo plazo. Entonces, quienes seguramente nos están escuchando, muchos líderes, psicólogos, trabajadores sociales, necesitamos trabajar en la empatía, ponerme en el lugar del otro, qué siente el otro, cómo lo resuelve, para poder que este tejido social, que de alguna manera es el fundamento de las democracias, pues se puedan sostener. O sea,
Solamente imagínate si llevamos esta conversación a lo político, a nuestros líderes mundiales, no los vamos a nombrar, pero para no enredarnos, pero hemos visto cómo este auge del nacionalismo dice lo que importa soy yo. No sé tú qué harás con lo tuyo, pero lo que importa soy yo. Es como lo decíamos, lo conversábamos alguna vez con Julio Laya, es como un último intento de control, pero rápidamente las poblaciones están descubriendo que esos liderazgos no son sostenibles, versus aquellos que han logrado decir, antes de que tú te pongas la máscara me la estoy poniendo yo, pues yo te quiero cuidar, no al revés. Entonces necesitamos acompañar el desarrollo de la empatía, que la empatía eleve la confianza. Necesitamos desarrollar la confianza, aún y ya con la vacuna. Aún sabiendo que ya estamos vacunados, necesitamos trabajar en la confianza. Esos dos, confianza y empatía, creo que nos van a ayudar mucho, y ambas son emocionales, son emociones. Gabriel, y pensemos así como describiendo un poco, ¿ya? ¿Cuáles son esas habilidades socioemocionales? Está la empatía, hay otras más. ¿Cuáles son esas habilidades que el líder debiera tener para enfrentar todos estos desafíos actuales? Porque probablemente nos están escuchando personas que ejercen, ¿cierto?, dentro de sus propios espacios el liderazgo, ya sea por algún cargo particular, o quizás, ¿cierto?, porque lo ejercen dentro de sus propias organizaciones más cercanas, como decíamos, la familia, en alguna agrupación, ¿verdad? ¿Qué debiera aprender alguien? Claro que sí. ¿Cierto? Entendiendo de que aquí hay una oportunidad. ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Cuáles son las habilidades que tú tendrías, en función de tu experiencia? Sí, Mónica, y te agradezco que me lo recuerdes. Cuando hemos hablado de liderazgo, como que nos hemos referido a lo organizacional del sector privado. Si yo hoy, en cualquier lugar de Chile o del planeta, estoy queriendo lograr un resultado con otros, y para hacerlo estoy usando recursos y estoy necesitando de mí unas capacidades, unas habilidades. Si eso lo estás haciendo, estás ejerciendo un rol donde lideras. Puede ser que te lideras tú, o te lideras con otros, o logras resultados con otros. Entonces, esto es para todos, no es solamente para quien está por allá de gerente. Entonces, desde el punto de vista de habilidades, creo que hay distintos modelos, pero hay un acuerdo, como lo veo yo, generalizado, en que una gran habilidad tiene que ver con cómo dimensión, en yo cómo me percibo, yo cómo me veo. Y ahí pudiésemos enunciar tres. La primera, mi autoconcepto. ¿Qué pienso yo de Gabriel? Mónica, ¿qué piensa de Mónica? ¿Mónica le gusta ser Mónica? Imagínate todo lo que podemos hacer ahí. ¿Por qué es importante? Porque denota en mí mis fortalezas y mis debilidades. Puedo verlas, las puedo claramente identificar. Y un líder que las tiene claras es capaz de decir, mira, Mónica, yo soy muy bueno en este tema, yo soy muy bueno planeando, pero no soy muy bueno en procesos de creatividad. Tú eres tan buena en eso, Mónica, hazlo tú. Entonces, es una honestidad respecto de cómo soy. Claro, y es una manera de expresarse vulnerable. ¿Yo para qué insisto en ser creativo si se me dificulta? Y al momento de lograr el resultado tú lo haces mejor que yo. Entonces yo no tengo que renunciar a hacerlo, pero puedo decirle, Mónica, muéstranos tú y te seguimos. Ya. ¿Por qué tengo que hacerlo todo yo? No tiene sentido. Entonces, la primera tiene que ver con el autoconcepto. La segunda, a ver, y perdóname, muchos podrán decir, no, pero es que es fácil. Sí, dime cómo esas capacidades, esas fortalezas, hoy las pones al servicio de acciones puntuales. Cuando el otro se da cuenta, además, eres capaz de declararlo a otros, el otro lo ve en ti. Entonces, seguimos a líderes que tienen claramente identificadas sus fortalezas. Todos lo seguimos.
aquel que duda, que no lo sabe o que no las muestra, terminamos diciendo es que no sabemos para dónde va el líder, pero sigámoslo porque tocó. Entonces, primera. Segunda, la autorrealización. Y la autorrealización tiene que ver con un sentido de propósito. ¿Yo para qué existo? ¿Qué hace esto que le da sentido a mi vida? Cuando es el lunes en la mañana y tengo que irme a trabajar, digo, yo ¿qué hago acá? Esto no me gusta. O siento que mi vida tiene sentido, me gusta esto que hago. Entonces, aquí es trabajar en tu propósito. Hay distintas metodologías para que construyas tu propósito, lo puedas nombrar, lo puedas poner al servicio de otros. Acompañes a tu equipo a que construya el propósito. Hay organizaciones que tienen propósitos. Y 3, que sería una tercera habilidad que es absolutamente central y es la autoconciencia emocional. Es decir, reconozco cuáles son las emociones, cómo se dan en mí, las puedo nombrar, sé cómo las siente mi cuerpo, las acepto, las legitimo. En el contexto de la acción sé cómo se dan. Y esta, para que nombremos una cuarta, ya tiene que ver como con la expresión de ese ser que soy. Entonces, hablemos de la expresión emocional. Yo puedo sentir la emoción, puedo sentir tristeza, la acepto, la legitimo, pero nadie puede saber que estoy triste. En el terreno organizacional siento la frustración de no lograr el resultado. Mi cuerpo lo sabe, pero nadie puede saber que estoy frustrado. Entonces, la expresión emocional es que también la puedas abrir. Y no necesitas decirle al equipo que estás derrumbado, que tu esposa te dejó, te abandonó. No necesitas decir eso. Necesitas decir mínimamente lo que te agrada y lo que te desagrada. Mínimamente, que le puedas expresar al equipo qué es lo que te ocurre con lo que sientes. Eso es vital. Ahí entraría también como una quinta, la empatía, que ya hablamos un poco de ella, y la independencia. Y la independencia tiene que ver con que, aunque siento la emoción, puedo ir a la acción. Entonces, sí, acepto que estoy triste, transito la tristeza, pero no me quedo con ella. La convierto en reflexión para que el equipo y yo pueda reflexionar sobre lo que me pasa. Y la tristeza, creo que tú lo sabes, tiene un enorme mensaje de pedir ayuda. Entonces, ahí estamos nombrando, hay otras, pero no quisiera tampoco abrumarlos pues con hablar de todas ellas. Y por último, no intelectualizarlas. O sea, no es lo mismo que tú sepas mucho del amor a que puedas amar. No es lo mismo a que hables de la felicidad, a que te sientas feliz. Entonces, las emociones necesitan que tú te metas en ellas, que las puedas atravesar, pero no las intelectualices porque no es posible. O mejor dicho, es posible, pero se quedan absolutamente cortas. Bueno. Me quedé con algo que dijiste respecto de la tristeza. ¿Qué hace? Porque esta situación, ¿cierto? Pudiera llevar a los líderes a sentirse tristes, efectivamente. Sí. ¿Cómo es eso que dices tú? De la tristeza me mueve, ¿cierto? Me mueve a un aprendizaje. ¿Podrías explicar un poquito qué pasa particularmente con eso? Mónica, gracias por eso que me dices. Yo particularmente soy un enamorado de la tristeza, no porque viva triste, no. La tristeza socialmente no la han vendido como una emoción que yo debo abandonar a toda costa, que no debo evitar. Tengo que siempre estar alegre, tengo que siempre estar feliz. Claro. Es cierto de lo positivo, de todo eso. Claro. Busca por favor en Instagram una selfie donde alguien esté triste. No existe. O sea, vendemos una imagen donde yo tengo que mostrarme autorrealizado, capaz, y como que invisibilizamos eso que nos pasa. Y la tristeza, pues, pero una anécdota anterior, yo sigo mucho una autora, aquí se me va el nombre, perdóname, inglesa,
que estudia la historia de las emociones, y ella dice que creo que en el siglo XIV, XV, por allá en el medioevo, lo que hoy reconocemos como felicidad, una emoción que perseguimos, por allá en el siglo XIV, XV era la tristeza. Porque la tristeza me pone reflexivo, me pone, como que me detiene un poco, hago la pausa, y eso facilitaba que yo fuera más profundo, y esa profundidad me permitía escribir poesía, había arte. Entonces, las emociones también, era bellísimo, bellísimo. Entonces, no todas las emociones siempre han tenido todos los contextos culturales. En el que estamos hoy, la tristeza la hemos sacado de largo. Podemos ver en televisión todos los suplementos energizantes que nos dicen, sal de ahí. Y la tristeza tiene un rol precioso porque llega a conectarnos con una pérdida, con algo que no pude lograr. Me muestra un límite. Y en lo organizacional, la tristeza no es posible. Típicamente, porque si sacas o te muestras triste, eres poco profesional, para eso te estamos pagando, bueno, todo lo que esto trae. Entonces, en lo organizacional, en los contextos organizacionales, yo le digo a los líderes, ven, ¿tú te has puesto reflexivo? Sí. ¿Sientes que aquí estamos siendo un poco reflexivos, estamos evaluando lo que nos importa? Pues ahí hay unos poquititos de tristeza. Porque en la alegría no pudiésemos hacerlo, ni en la rabia pudiésemos hacerlo. Entonces, cuando tú te sientas con tu equipo una vez al mes o una vez al año y preguntas, ¿qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos venido haciendo? ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Y qué deberíamos empezar a hacer que hasta ahora no hemos logrado? Ahí estás trayendo ciertos elementos de tristeza para que el equipo pueda conversar de lo que le pasa. Entonces, líder, la tristeza puede ser un consejero que necesitas abrazar, no solamente que le recibas el mensaje, sino que lo abraces para que hagas, puedas leer lo que en ti, lo que te pasa, y puedas acompañar al equipo a transitarla. Entonces, yo a ellos se los muestro en comportamientos. Ejemplo, equipo, esto que ha ocurrido no me gusta. No estoy de acuerdo con lo que ocurrió. Rabia. Porque ¿saben qué? En años anteriores nos pasó algo similar y no nos fue bien. Y yo creo que lo que estamos queriendo hacer no nos lo va a permitir. Ahí traje tristeza y ahí traje miedo. Equipo, ¿qué necesitan de mí para lograr eso que necesitamos lograr? Traigo ternura. Pero si yo le digo, equipo, estoy triste, equipo, me quiero poner tierno, pues el equipo dirá, por Dios, este señor como que se enloqueció, algo le ocurrió, y no. Entonces, necesitamos dosis de tristeza. Los equipos y los líderes que no ponen la tristeza como una emoción base, son equipos que no aprenden, porque no admiten la posibilidad de que perdieron, o de que hay algo que no saben reconocer y que necesitan hacer diferente. Entonces son equipos que sufren muchísimo. Por eso te agradezco que la hayas traído, porque creo que es una emoción que hay que los líderes necesitan resignificar para lograr resultados distintos. De verdad que me parece maravilloso cómo lo presentas, porque efectivamente en los equipos, frente a todo esto, está apareciendo la tristeza, está apareciendo la emoción. ¿Cómo el líder es capaz de articularla, transformarla en conversaciones, validarla, generar, ¿cierto?, a partir de eso nuevos aprendizajes, reflexiones profundas? ¿Cómo lo puede hacer además a partir de cada una de las emociones? Como nosotros sabemos, ¿cierto?, cada una de las emociones nos trae un aprendizaje. Así es. Y eso que tú decías de la autoconciencia es tan importante, porque el líder debe ser muy consciente de sus propias emociones y poder también observarlas en el equipo. Uh-huh. Eso abre un camino de aprendizaje, de poder formarse, como dices tú, ¿cierto?, en esto que ahora tiene tanto valor en las organizaciones respecto de formarse en inteligencia emocional, ser capaz de potenciar estas habilidades. Nosotros siempre decimos, a las personas las contratan por sus competencias técnicas y las echan por sus competencias blandas, por la falta de esas competencias blandas. Entonces, ya es evidente
que no solamente basta con tener las competencias técnicas, eso es como lo mínimo que debiéramos tener, pero hay una serie de habilidades emocionales, socioemocionales, que representan un aprendizaje tan importante en los distintos espacios, especialmente en lo organizacional, en el trabajo, pensando además la cantidad de horas de vida que nos significa el trabajo. Entonces, ¿qué tan importante es eso de poder abrir este tipo de conversaciones, de que nos compartas el valor de la experiencia que has podido conocer, estas empresas que han puesto el énfasis en el cuidado de la salud mental, de poder escuchar y poder entender de que, de que existen estas habilidades, que hay que aprenderlas? Sí, Mónica, y me recuerdas algo, y es que creo que quienes trabajamos en estos temas, probablemente a ti te ocurre lo mismo y al equipo con el que trabajas, como que lo juzgamos tan evidente que cuando nos acercamos al mundo organizacional o al otro, juzgamos que el otro logra verlo de la misma manera como lo veo yo. Es como si el ingeniero juzgara que tú y yo podemos construir un puente en media hora, ¿sí? O un túnel, o no sé, o un edificio. Y ocurre que no. Ocurre que necesitamos ir a bajarnos a su nivel o a subirnos a su nivel, no lo sé. Ponme la conversación en un terreno donde sea cómodo para mí, donde no me amenace, porque esto de verme puede ser tan amenazante que si no me abordas de determinada manera, yo voy a preferir cerrarme, lo voy a sacar de lado. Entonces, que esto sea también un llamado de atención para nosotros. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con quién lo hacemos? Hay veces solo con que una sola persona en la organización lo vea, generará un impacto importante en todo el sistema. Alex Rovira dice que cuando nada cambia, si yo cambio, todo cambia. Cuando nada cambia, si yo cambio, todo cambia. Y a mí esa expresión me encantó, porque creo que hoy, repitámoslo, es la oportunidad de podernos vincular distinto en el mundo del trabajo, en cómo estamos haciendo esto, qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos. Ahora bien, si esta conversación puede dar lugar a que la cultura organizacional de esa empresa pueda resignificarse, redefinirse, cuál es el tipo de organización que queremos, y eso ya nos pone en ponerle cultura. Y ahí el cambio es, claro, puede generar un poco más de tiempo, pero es estructural, porque me ha ocurrido que arranco un trabajo con un líder, pero al cabo de los meses este líder se va, inclusive justamente por su mismo descubrimiento, y esta organización pierde. A ver, digo pierde porque el impulso que llevaba como que se desvanece, pero lograste ganar una persona que va a una organización en la que va a generar unos resultados también muy interesantes. Por esa razón, también necesitamos cuidarnos nosotros. Eso es una conversación muy profunda que los coaches y quienes trabajamos en esto también la tenemos, y es hasta dónde es el límite en el que yo juzgo que tú como organización necesitas más tiempo para digerir lo que te pasa, para verte. A veces necesitas hasta una nueva generación, que se vaya el dueño y llegue su hijo con una idea nueva, o que cambie un empleado, no sé. Entonces, ¿a cuál le apostamos, Mónica? ¿A aquellas que van estando listas? ¿O necesito preparar a una para que esté lista? Es un ejercicio de verdad que a mí me genera muchas preguntas, porque no siempre podemos elegir a cuál acompañamos. Y cómo además entendemos de que la vida implica procesos, y las organizaciones también, ¿cierto?, se mueven desde esa lógica de entender la vida así, de que hay procesos, hay etapas, y todas las transformaciones requieren tiempo, y requieren también momentos de caos, para, como decías tú al inicio, que aparezca lo nuevo, que aparezcan esas transformaciones. Entonces, todo estos procesos que estamos viviendo probablemente nos hablan de cómo finalmente la vida se va abriendo camino a partir de las transformaciones que estamos viviendo.
aquellas organizaciones que logran, ¿verdad?, transitar, logran además sobrevivir. Y cómo también en ese camino algunas lamentablemente no lo van a poder hacer. Lo van a lograr. Claro, han sido tremendas invitaciones las que nos ha entregado Gabriel para poder iluminar este momento desde el punto de vista de lo que cada uno de nosotros podemos hacer, desde nuestros distintos espacios, desde nuestro espacio familiar, desde nuestros propios equipos, desde esta invitación, ¿cierto?, que tú dices que implica, ¿verdad?, mirar cada una de las emociones como una invitación a aprender algo. Claramente, a quienes les hace sentido esto y se dan cuenta de que esto es un proceso que además requiere de mucho aprendizaje, la invitación es a buscar también esos espacios para aprenderlo, especialmente a quienes están liderando en las distintas organizaciones, de invitarlos a que puedan conocer lo que significa esto, de buscar la ayuda, de acompañarse cuando lo necesitan, se dan cuenta de que por sí mismos no lo pueden hacer. De reconocer, ¿cierto?, a lo mejor esa ignorancia, porque finalmente vivimos en una cultura donde el aprendizaje socioemocional es algo que yo creo que ahora estamos empezando a comprender, ¿sí? Pero somos definitivamente analfabetos emocionales. Pero sí, el trabajo que tú haces, ¿cierto?, en las distintas organizaciones habla de eso, de cómo es posible acompañar procesos, acompañar líderes. Nos ha regalado tremendas reflexiones que yo creo que para las personas que están escuchando y como he visto, ¿cierto?, que lo están comentando, realmente es un regalo poder mirar la pandemia como una oportunidad de poder ponernos en una posición donde lo importante es saber qué es lo que nos mueve a aprender o qué es lo que tenemos que conservar, qué es lo que queremos conservar en las distintas dimensiones, ¿cierto?, donde cada uno de nosotros nos movemos. Ha sido maravilloso, de verdad. En el tiempo, tampoco quisiera, me encantaría. No sé, está bien. Me encanta este tema, además, de todo lo que significa el aprendizaje socioemocional, especialmente en el mundo laboral, como te digo, donde estamos tantas horas, pero tampoco quisiera quitarte más tiempo, Gabriel. De verdad, ha sido un regalo maravilloso volver a verte, agradecerte toda tu experiencia, lo bonito que significa, ¿cierto?, que tú estás mirando además empresas que están haciendo las cosas de una manera que de verdad es muy, muy, muy maravillosa y te están llamando ahí. Y agradecerte, Gabriel, agradecerte que hayas recibido bien la invitación, la Paz también, ¿cierto? Paz Carrasco agradece acá a Gabriel el compartir tu experiencia, colaborar con la gestión de los equipos, identificar oportunidades en este momento de crisis y cómo, ¿verdad?, es necesario motivar, dice, a los líderes a continuar con los esfuerzos de reinventarse en equipo. Reinventarse, esa palabra es bonita. Sí, yo creo, me sumo a tu mensaje, agradecerle a todos los que se han conectado, a aquellos que sienten que hay algo, que están en una búsqueda, que sienten que hoy lo que tienen como que no es lo que están buscando. Esa sensación de insatisfacción es la chispa. También aquellos que por alguna razón piensan que esto es una tontada, también pongámoslo sobre la mesa, debatámoslo, discutámoslo, no lo dejemos allá. Convérsalo con tu familia, convérsalo con tu equipo, convérsalo con tu líder. También, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué les gustaría que fuera diferente? Este es un momento privilegiado de la historia. Imagínense en 20 años, cuando le cuentes a tus hijos, a los empleados de esa época, cómo hiciste para liderar en una pandemia. Todos van a querer escucharte. Entonces, no pierdas esta oportunidad y vivéncialo, siéntalo y transforma la organización en la que quieres trabajar y el tipo de empleado que quieres ser a partir de ahora. Entonces, gracias a ustedes también por esta oportunidad y me encantó saludar pues, a todo Chile, que los llevo en el corazón. Saludo a todos mis amigos chilenos. Ese cariño es recíproco, Gabriel, de verdad.
Y compartimos además con las personas que te están escuchando y que están interesadas en conocer un poco más de tu trabajo, que es muy interesante. Les compartimos ahí el contacto que es tu página web, donde pueden acercarse al trabajo que haces, a poder tomar contacto contigo, si están interesados, ¿verdad?, en saber más de todo esto que hemos conversado, del valor, ¿verdad?, de la inteligencia emocional en los equipos y de poder saber de primera fuente, ¿verdad?, todo esto que tú nos has podido compartir hoy día. Un abrazo, Gabriel. Muchas gracias a las personas que se han conectado hoy día. Agradecerles y contarles que el próximo 30, me parece mucho si no me equivoco, me parece mucho si está por ahí, Paz, me ayude con el próximo conversatorio, porque seguimos este ciclo de conversatorios, hemos tenido la oportunidad de compartir con personas maravillosas, ¿verdad?, que nos han compartido su experiencia. Así que muchísimas gracias, Gabriel. Un abrazo gigante para ti desde Chile hacia Colombia, todo nuestro cariño y espero poder verte nuevamente. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, también por participar. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo, saludos. Chao.